Porque el oído es el órgano de la fe. Te traigo gotas óticas, la viva voz del Evangelio en medio del ruido. Soy Michael Nachtrab, desde el púlpito de la Congregación Evangélica Alemana de Asunción. Hoy, Jeremías 8, versículos 4 al 9. El trastorno del así nomás. Leemos entonces Jeremías 8, 4 al 9. También les dirás, así ha dicho el Señor, ¿acaso el que cae no se levanta? ¿Y acaso el que se desvía no vuelva al camino? ¿Por qué entonces este pueblo de Jerusalén es rebelde todo el tiempo? Ustedes se aferran al engaño y no quieren volverse a mí. Les he prestado atención y he escuchado lo que dicen. No hablan con rectitud y no hay nadie que se arrepienta de su maldad. Nadie se pregunta, ¿pero qué he hecho? Ustedes son como caballos desbocados en medio de una batalla. Cada uno corre como mejor le conviene. Hasta la cigüeña en el cielo sabe cuándo ha llegado su tiempo. La tortola, la grulla y la golondrina respetan los tiempos de sus llegadas. En cambio, mi pueblo no conoce la justicia de su Señor. ¿Cómo pueden decir que son sabios y que la ley del Señor está con ellos? Lo cierto es que la pluma mentirosa de los escribas la ha convertido en mentira. Los sabios se avergüenzan, se espantan y quedan consternados. Es un hecho que aborrecen la palabra del Señor. Entonces, ¿de qué sabiduría hablan? Palabra del Señor. Título de este sermón, el trastorno del así nomás. El trastorno del así nomás. Mi señora sabe muy bien que hay una palabra que no me gusta para nada, que es así nomás. Odio cuando me dicen, bueno, vamos a hacer así nomás las cosas. Y eso lo escucho en varias ocasiones de mi vida. Lo he escuchado en devocionales, bueno, lo preparamos así nomás. Lo escuché, digamos, cuando se trata, digamos, de aplicar alguna solución a los, digamos, en charlas informales, digamos, ¿no? Bueno, así nomás. Y uno lo ve cuando uno pasa por esta ciudad, digamos, que se aplica a muchas partes complicadas de nuestra ciudad, esa arquitectura del así nomás. Y se ve después los resultados, digamos, también de esto. Y eso me molesta tremendamente. Odio cuando me dicen así nomás. Pero al mismo tiempo también tengo que reconocer, cuando me fijo un poquito en mi vida, que a decir verdad también hago las cosas así nomás. Nomás que a veces mis así nomás son un poquito más sofisticados tal vez que otros así nomás. La invitación de este texto de Jeremías es ver y entender que la verdad todos nosotros nos manejamos con ese así nomás. Que de cierta forma no habitamos el así nomás. El así nomás no solamente es un rasgo pintoresco de nuestra cultura, sino es una arquitectura del alma. Tiene que ver con un trastorno que tiene que ver con nuestro intelecto, que tiene que ver con nuestra voluntad, que en la Biblia siempre tiene que ver con el corazón o el libre albedrío, y que tiene que ver también con nuestra conciencia. Los hebreos siempre pensaban mucho más concreto, ¿no? Para el hebreo, la voluntad, el libre albedrío tenía que ver con el corazón. La conciencia tenía que ver con los riñones. Y el intelecto, bueno, sí, tenía que ver obviamente con la mente. El trastorno del así nomás afecta esas tres áreas de nuestra vida. El intelecto, la voluntad y la conciencia. Y el problema es que nosotros podríamos pensar, pero bueno, si nosotros tratamos de que nuestra conciencia moral sea un poquito mejor, si tratamos de mejorar nuestro intelecto y si realmente nos ponemos las pilas y nos esforzamos con un poquito más de voluntad, ¿no sería suficiente para vivir una vida recta
y no sería suficiente para mejorar el mundo interno y el mundo alrededor. Y a la luz de la palabra de Dios, porque no es palabra de Jeremías, sino es palabra de Dios, nosotros tenemos que decir que la verdad, muy probablemente, un poquito más de esfuerzo intelectual, un poquito más de esfuerzo moral y un poquito de esfuerzo de voluntad no va a lograr que estemos mejor. Lo único que va a lograr es que nuestro así nomás se vuelva cada vez un poquito más sofisticado. Quiero ver entonces con ustedes el trastorno total. Quiero ver con ustedes el trasplante y la transfusión. Y quiero ver con ustedes la transformación total. Tenemos entonces el trastorno total, el trasplante y la transfusión y la transformación total. Yo les había pasado ya la pregunta catequética para este encuentro, que era, si acaso tengo, está resonando dito, ¿no? Perdón. Si poseo libre albedrío, conciencia moral e intelecto, ¿no debería ser esto suficiente para vivir rectamente y mejorar el mundo? Y la respuesta que vamos a desarrollar a lo largo de este sermón es no, porque el pecado ha trastornado mis facultades de tal modo que la gracia de Dios debe trasplantarme al cuerpo de Cristo y transfundir su vida a mí para que pueda agradar a mi Señor y servir a mi prójimo. No es suficiente tener libre albedrío, no es suficiente tener conciencia moral y no es suficiente tener intelecto, porque el pecado ha trastornado mis facultades de tal modo que la gracia de Dios debe trasplantarme al cuerpo de Cristo y transfundir su vida a mí para que pueda agradar a mi Señor y servir a mi prójimo. El trastorno total, el trasplante y la transfusión y la transformación total. Fíjense lo que acá nos presenta el diagnóstico que Jeremías nos presenta en Jeremías 8, acá en este capítulo. Primero él habla sobre el sentido común. Cuando alguien se cae, se levanta. Cuando alguien se desvía del camino, vuelve otra vez Es decir, eso nos dice nuestro sentido común. ¿Qué es lo que dice Dios a través de Jeremías? Si ese es el sentido común, ¿por qué no lo aplican a su relación conmigo? Caída, en el término de la Biblia, tiene que ver con ¿qué? Cuando hablamos la primera vez en la Biblia de caída. Pecar. Es decir, y no solamente pecado, digamos, hicimos algo así nomás, un pecadito, sino transgresión de la ley de Dios. Y más, rotura profunda de la confianza, de la relación de confianza entre Dios y la humanidad, ¿no? Lo primero, la humanidad rompe el lazo de confianza. Y desde ese tiempo, el mundo entero vive, digamos, en un estado caído. Y nosotros somos seres caídos porque vivimos en entero. Entonces, Dios pregunta, si ustedes tienen supuestamente la voluntad libre albedrío, para decidirse a hacer esto y lo otro, para si caen tener la voluntad de levantarse. Porque esto no aplica a esta relación con Dios, porque no es suficiente su voluntad libre de volverse plenamente a Dios, de remendar esto lo que significa la caída. Eso es lo primero acá que pregunta Dios. Si el sentido común les dice, nos desviamos del camino, tenemos que volver al camino que era. Porque nos cuesta en nuestra relación con Dios aplicar esto mismo. Y eso tiene que ver con la voluntad trastornada. Porque el ser humano ha dicho, bueno, si nos aplicamos ciertas reglas religiosas a nuestra medida, ya va a ser suficiente. Si nos inventamos algunos ritos, entonces ahí tal vez podemos simular que la relación con Dios está bien otra vez. Es un así nomás sofisticado. No es mejorar la relación, es hacer como si estaría bien. Es, básicamente, cometer una infidelidad en tu matrimonio y no pedir perdón, sino simplemente decir, bueno,
Como ahora te fue infiel, entonces cada viernes vamos a comer pasta. Religiosamente. Pensando que así otra vez se va a arreglar. Si cada viernes como con mi esposa los viernes pasta. Es decir, es una estupidez. Y la misma estupidez es decir, bueno, la relación con Dios está roto, entonces todos los domingos voy a la iglesia, simplemente para que Dios se complazca en que yo sacrifique, digamos, una hora de mi vida ocupada para con Él. Mientras durante la semana le sigo siendo infiel. Estupidez. Trastorno del así nomás. Es un así nomás muy sofisticado. Ustedes podrán decir, pero pastor, ¿no es mejor que el así nomás de la gente que ni siquiera viene a la iglesia? La verdad no sé. Es simplemente más sofisticado. La verdad, si lo comparas con tu infidelidad, digamos, en el matrimonio, es una burla. Sentarse a la mesa del Señor, a la mesa con tu esposa y fingir que no pasó nada. Y no asumir y no entender la herida del amor que eso causa para la persona que está frente a ti. Después, Jeremías habla sobre Dios a través de Jeremías habla sobre los pájaros, ¿no? Es el versículo 5, no, perdón, 6, 7, perdón. Hasta la cigüeña en el cielo sabe cuándo ha llegado su tiempo, la tortola, la grulla y la golondrina respetan los tiempos de su llegada. En cambio, mi pueblo no conoce la justicia, el mishpat, es decir, lo que es justo ante Dios, no lo sabe. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Hasta los animales tienen un instinto natural que le dice que de vivir de acuerdo, digamos, al orden de la creación. No, cuando llega el invierno, ellos saben, tenemos que migrar, tenemos que irnos a otro lugar, donde podemos vivir mejor. En los animales hay un instinto todavía, y en los seres humanos debería haber una conciencia moral para saber lo que es justo, lo que deberíamos hacer con respecto a nuestro prójimo, y aún así, dice Dios, ustedes no saben el mishpat, no saben vivir de acuerdo al orden de la creación. ¿Y qué es lo que está diciendo acá principalmente? Que el ser humano, en primer lugar, asume muchas veces que él es la corona de la creación, que está por encima incluso de Dios, que él mismo, digamos, es de cierta forma Dios. Que todo debe ser un poquito a nuestro modo de ser, de hacerlo a nuestro modo. Y eso otra vez puede ser muy así nomás muy sofisticado. Esta semana tuvimos algunas charlas donde me llama la atención cuánto se metió en nuestro corazón, en nuestra mente, esa idea, digamos, de que nosotros podemos automejorarnos constantemente. Cuando mejoramos determinados ámbitos de nuestra vida, olvidándonos que la verdad el centro de nuestra existencia no es nuestro yo, sino que nosotros fuimos creados para dos cosas, que es el gran mandamiento del amor. Nosotros fuimos hechos no para amarnos a nosotros mismos, sino amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu voluntad, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús lo dijo así, sencillo. Ese es el nishpat, ese es el orden de la creación. Para eso fuimos creados. Es decir, que nuestra vida sea para gloria de Dios y en beneficio de nuestro prójimo. Eso se pervierte completamente cuando nosotros nos ponemos, digamos, en primer lugar. Es decir, cuando nosotros decimos, primero me tengo que amar a mí. Y después tal vez puedo amar a Dios y entonces al final capaz puedo amar también al prójimo. Pero primero me tengo que amar a mí. Y esa es hoy en día la filosofía de la psicología moderna, del coaching y de todas las cosas demás. Que quien estuvo la semana pasada sabrá que esto son aguas envenenadas. Lo único que hace es aumentar tu individualismo y te convertís en una persona que cree que puede manejar su vida como una persona que está en una piscina y tiene 10 pelotas de playa tratando de mantenerlo bajo el agua. Y que solamente así tu vida va a estar en orden.
te vas a volver loco. La ansiedad se va a volver cada vez más grande si pensás que tú estás a cargo de tu propia vida, que tú eres el creador y el capitán de tu propio barco, que tú eres el artesano de tu propio destino. Te vas a dejar en un estado de completa ansiedad constante. Nosotros fuimos creados no para amarnos a nosotros mismos, sino nosotros fuimos creados para que nuestra vida sea para gloria a Dios y para el beneficio del prójimo. Pero nosotros vivimos en un así nomás, muy sofisticado a veces. Decimos, si yo estoy en paz conmigo, si yo, digamos, estoy intoxicado de relaciones no tóxicas, entonces toda mi vida está bien y todas las personas alrededor mío van a estar bien también. Así no más no funciona. El intelecto también se refiere acá a Jeremías o Dios a través de Jeremías. ¿Cómo ustedes pueden decir que son sabios y que la ley del Señor está con ellos? Lo cierto es que la pluma mentirosa de los escribas le ha convertido en mentira. Si nosotros efectivamente tenemos intelecto y nosotros podemos saber muchas cosas, podemos saber muchas filosofías y podemos saber mucho de religión y tal vez incluso podemos saber mucho de la Biblia, pero no se trata simplemente de acumular datos, sino se trata realmente de llegar a ser sabio. Y la sabiduría en la Biblia siempre tiene que ver con un temor de Dios. Es decir, es entender que yo no leo la Biblia, sino la Biblia en primer lugar me lee a mí. Ante la Biblia yo soy un libro abierto y Dios tiene que interpretarme a mí y no yo a la Biblia. Y eso, en primer lugar, esta acusación se refiere, digamos, a pastores y teólogos. Porque los pastores y los teólogos somos los primeros en usar el texto bíblico en contra de las personas y en contra de nosotros mismos al interpretarlo mal. Al quitar cosas, al decir cosas, esa cosa no lo puedo decir hoy en día porque la gente se va a molestar. No le puedo hablar a la gente del infierno porque la gente no quiere escuchar absolutamente nada del infierno. La gente no quiere escuchar nada absolutamente de que Dios es un Dios justo. La gente le gusta escuchar que Dios es un Dios de amor. Un Dios que nos ama. No un Dios que requiere nosotros que nosotros seamos santos como Él es santo. Eso a ustedes no les gusta escuchar. A mí tampoco no me gusta predicarlo, porque sé que eso a ustedes no les gusta y ustedes en algún momento se van a cansar de escuchar eso a mí. Y van a capaz ir en pos de otros predicadores que le digan que Dios es amor. Entonces lo que hacemos nosotros los pastores y los teólogos, amputamos el texto bíblico. Porque es una verdad demasiado dura de soportar para nosotros como lo es para ustedes. Entonces vivimos en un constante así nomás, en muchas predicaciones, en nuestra lectura de la Biblia, así nomás. Muy sofisticado, tal vez mejor que aquellos que no leen la Biblia, pero en fin es un así nomás. Y ese es el trastorno que tiene que ver con el pecado, que hace que nuestra voluntad se incline más bien a ser rebelde a la voluntad de Dios, que hace que nuestra conciencia moral se incline más bien a una insensibilidad para lo que es justo ante Dios y que nuestro intelecto se incline más bien a una insensatez ante la verdad de Dios. C.S. Lewis escribió un maravilloso libro que se llama El Gran Divorcio. Es ficción, digamos, en ese libro él trata de describir cómo es el infierno. Y el infierno en ese libro de C.S. Lewis se parece bastante a esas series o películas, digamos, norteamericanos donde ven esos barrios así perfectos, esos suburbios, todos perfectos, casas así resplandecientes, matrimonios perfectos, vidas perfectas, autos perfectas, trabajos perfectos y todo. Y dice, el infierno, digamos, es así. Es como un gran pueblo donde todos los habitantes pueden tener las casas lujosas solamente con pensarlas. Pero esas casas son sombras. ¿Por qué? Porque ellos mismos son sombras. No viven en la verdad. Son sombras, entonces, por más que pueden imaginarse tener casas lujosas, casas lujosas no protegen ante la lluvia, porque son apenas sombras. En ese libro,
los habitantes de ese pueblo gris que es el infierno son invitados de ir por un autobús hasta el cielo. Entonces se suben al autobús y van al cielo. Y se bajan del cielo. Se bajan en el cielo y el pasto es tan sólido y ellos son tan sombra que el pasto traspasa sus pies. Y el sol es tan radiante que les ciega, que hacen ver que ellos son apenas sombra y que son apenas manchas. Entonces, todos esos habitantes de ese pueblo gris deciden, bueno, vamos a volver otra vez mejor a nuestro pueblo gris, donde sabemos que todo es sombra, pero allí por lo menos somos los reyes del así nomás. Apreciado hermano y apreciada hermana, yo no quiero para ti, y eso te lo digo por amor pastoral, que tú seas un habitante en un pueblo gris, que tú seas sombra nomás y que tú vivas y te instales en un así nomás. Y eso Dios tampoco no quiere para ti. Dios quiere para ti vida plena. Y vida plena quiere decir vida sólida, vida de verdad. No mentira, no así nomás, no media verdad, sino verdad completa. Y esa verdad a veces puede ser incómoda, pero es una verdad que hace libre. Y es una verdad que es eterna. Y Dios quiere que tú seas eterno también, que estés en plena y eterna comunión con Él, porque para eso fuiste creado. Ahora, ¿cómo eso es posible? Podríamos otra vez preguntarnos, bueno, si nos esforzamos entonces un poquito más, si mejoramos un poquito nuestra voluntad, si le ponemos más gara, si mejoramos nuestra conciencia moral, es decir, si ayunamos y nos disponemos un poquito más para el servicio del prójimo, por lo menos 5 o 6 o 7 semanas. Si mejoramos nuestro intelecto, ¿no podría ser mejor? Lo único que va a mejorar es tu así nomás. Tu único que va a mejorar es tu así nomás. Va a ser un poquito más, un chiqui más sofisticado tu así nomás, pero no va a ser la verdad. El catecismo de Heidelberg es ahí brutalmente honesto con nosotros. El catecismo de Heidelberg forma parte de nuestras confesiones, apreciados hermanos, por eso es bueno conocerlos. Él preguntó, ¿no es simplemente posible esforzarnos más? Y él dice, es tal nuestra corrupción que somos totalmente incapaces de hacer bien a alguno, a no ser que seamos regenerados. Es tal nuestra corrupción que somos totalmente incapaces de hacer bien a alguno, a no ser que seamos completamente regenerados por el Espíritu y por la palabra. Por eso, apreciado hermano y apreciada hermana, es importante que nosotros seamos realmente regenerados totalmente. Si el trastorno es total, la regeneración debe ser total. La solución no está en la meta de este texto, pero la solución está en Juan 15, versículo 4 al 5, aunque también lo tenemos acá. Así que no hace falta que lo abra, aunque es siempre mejor que lo abra. ¿No? ¿Qué dice ahí Jesús? Permanezcan en mí y yo en ustedes, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separado de mí nada pueden hacer. La solución entonces es doble. Uno, permanecer nosotros en Jesús. Y lo segundo es permanecer Jesús en nosotros. Trasplante y transfusión. Trasplante y transfusión. ¿Cuál es el trasplante? Ustedes, algunos se dedican acá a la agricultura, me parece, ¿no? Bueno, vos sos tu papá es pero vos no. Pero bueno, tenemos algunos entendidos de cómo funciona el injerto. El injerto es básicamente ser cortado de tu árbol normal y ser implantado en otro árbol mejor. De cierta forma, para el injerto significa la muerte. Significa la muerte a su viejo esencia, a su viejo yo. Pero
para el árbol en cual uno es injertado, también significa ser herido. Y podría llegar a ser una herida mortal. Por eso el árbol que uno elige para ser injertado, para ser el injerto, tiene que ser un árbol firme. Un árbol que nosotros sabemos que si injertamos un injerto que no se va a morir, porque tiene vida plena. Esto es acá la imagen que usa Jesús. Nosotros, como el trastorno es total, no podemos simplemente ser mejorados. Sería como decirle a alguien cuyo auto tiene un motor fundido, darle un mejor manual. Decir, bueno, tu auto está fundido, pues acá tengo un manual 2.0 que te va a explicar cómo te vas a manejar mejor con tu auto. ¿No sirve o no? ¿O sirve? Les pregunto porque sé que a alguno de ustedes les gusta mucho la autoayuda. Es así. Autoayuda es darle a alguien que tiene el motor fundido simplemente un mejor manual. No va a funcionar. A menos que saques el motor, no va a funcionar. Nosotros tampoco. La regeneración del cual habla el Catecismo de Heidelberg es esto, es ser sacados fuera de nuestro viejo yo y ser injertados en un nuevo yo. ¿Dónde sucede eso? Lo habíamos celebrado la semana pasada. El bautismo es eso. El bautismo es ser sacado de nuestro viejo yo y ser insertado en un nuevo yo, en el cuerpo de Cristo. De cierta forma significa muerte para aquel que está insertado. Y yo creo que eso, no lo puedo comprobar porque no hay datos fehacientes para eso, pero yo creo que por eso algunos niños lloran cuando son bautizados. Porque hay una cierta conciencia de lo que eso significa. Esos bautismos de adultos que son así grandes shows, ya no se comprende, digamos, que efectivamente eso significa muerte para el bautizado. Porque significa ser arrancados y ser insertados en un nuevo árbol. ¿Saben dónde todavía eso tiene cierta conciencia o cierta coherencia en nuestros hermanos y hermanas que viven en países donde son perseguidos por ser cristianos? Hace 2 semanas yo charlé con un pastor que acompaña a hermanos afganos y iraníes en Alemania, que viven en Berlín, donde él bautiza a personas que una vez bautizados corren el peligro de ser enviados otra vez a Afganistán y Irán, lo cual para ellos podría significar muerte segura. Para algunos hermanos y hermanas, en la fe, hermanos de ustedes, hermanos míos, bautismo significa no muerte así espiritual, sino podría significar efectivamente muerte real por pertenecer a Jesucristo. Pero ese es el injerto. Significa morir a tu viejo yo y ser insertado en un nuevo yo. Eso es uno. Lo otro es la transfusión. Es decir, no solamente es necesario que yo viva en Jesús, sino también es necesario que Jesús viva en mí. Que ya no sea yo el que vive, sino Cristo en mí, como dice Pablo. ¿Y cómo es posible eso? Hay una película, que dudo que lo conozcan, que se llama Mad Max, donde ellos son, digamos, siempre tienen otros seres humanos como bolsas de sangre. No tienen bolsas de sangre, sino son realmente seres humanos que sirven como bolsas de sangre. Un poquito es así. Jesús es nuestra bolsa de sangre constante, que si no estamos conectados a Él, no vivimos. Si Él no transfiere su vida, su fuerza vital en nosotros, no podemos seguir viviendo en este mundo caído, en medio de nuestros problemas, con nuestro intelecto y con nuestro corazón y con nuestra conciencia. No podríamos vivir. Necesitamos que su vida sea transferida a nosotros. Y eso es donde pasa. En cada Santa Cena, apreciado hermano y apreciado hermano, tú tomas de la vida de Dios, de la vida de Jesús. El cuerpo y la sangre son efectivamente la vida, la fuerza vital de Jesús. Cada Santa Cena es conectarte a Él.
transferir vida de Él a ti. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso esto? Cada domingo una transfusión de sangre completa para que puedas sobrevivir tu semana. Por eso acepta venir acá, acepta esa hermosa transfusión porque es la sangre más preciosa que puedes recibir. No es sangre azul, es sangre bien roja, pero es sangre de vida eterna que recibes. Hay un hermoso poema del siglo XIV que se llama Anima Christi, donde dice, es el alma, digamos, es alguien orando a Dios, que dice a Jesús, diciendo, Señor, escóndeme en tus heridas y embriágame con tu sangre. Escóndeme en tus heridas es ser insertado en el árbol de vida, en el árbol de Jesús, en sus heridas. Para que yo sea insertado en Jesús, Jesús tiene que ser herido. Cada injerto en Jesús significa una herida de amor, que son los clavos que Él recibe. Solamente yo puedo ser insertado cuando Él es herido. Es trágico. Por eso yo le debo toda mi vida a Él. Podría contarle una historia y lo voy a hacer. Lo conté ayer y me emociona mucho. El gigante egoísta de Oscar Wilde. Un gigante que tenía un jardín. Usted lo conoce, Marta, seguro, ¿no? Bueno, me constaba. Un gigante que tenía un jardín precioso para él. Y cada primavera él se alegraba que otra vez él podía gozar de su jardín. Pero en un momento empezaron a ingresar niños a su apreciado jardín y él siempre los echaba porque él quería tener todo el jardín vacío. Hasta que una primavera él ve a través de su ventana un niño que está jugando en un árbol que por más que ya es plena primavera, todo el jardín florecido, ese árbol no lleva flores. Parece que ahí todavía es un invierno. Y hay un niño pequeño, el más pequeño de todos, que quiere subirse a ese jardín, a ese árbol. Y esa imagen de repente ablanda el corazón de ese gigante egoísta. Y él va. Y ve el esfuerzo de ese pequeño niño. Y lo levanta. Y el pequeño niño le da un abrazo y un beso. Y dice, tú eres mi amigo. Entonces todos los otros niños del jardín empiezan a reunirse alrededor del gigante. Y el gigante de repente empieza a entender cuán lindo es que los niños pueden gozarse de su jardín. Pasan los años, llegan las primaveras, los niños ingresan a su jardín, pero ya no vuelve el pequeño niño, el más pequeño de todos, su amigo, el que lo abrazó y le dio un beso. Y el gigante se pregunta, ¿dónde está ese pequeño niño? Hasta que llega un invierno. Y en ese invierno sucede algo maravilloso. Ese árbol, en la esquina del jardín, está plenamente florecido, mientras todo el jardín está muerto. Y ahí en el árbol él ve al pequeño amigo suyo. Entonces él sale afuera y lo quiere recibir, alegre. Pero ve las manos y ve los pies que están heridos de ese pequeño niño amigo suyo. Entonces él se enfurece. Dice, ¿quién te ha hecho esto para que vaya y lo mate? Entonces el pequeño niño le dice, que era su amigo, le dice, esto son mis heridas de amor por ti. Tú me dejaste jugar en tu jardín y hoy jugarás conmigo en mi jardín. Llega la primavera y encuentran los otros niños al gigante que era egoísta y que se había vuelto transformado, durmiendo plácidamente bajo ese árbol plenamente florecido. Jesús, cuando tú eres injertado en Él, estás injertados en sus heridas de amor por ti, para que tú dejes de ser un gigante egoísta y puedas vivir como un hijo suyo, dando frutos para gloria de Dios y en beneficio de los demás. Y eso es la transformación, permanecer unido a Él. Significa recordarte una y otra vez que alguna vez fuiste injertado, y no por mérito tuyo, sino por las heridas de amor de Jesús. Por eso pudiste ser injertado en la nueva vida. Y permanecer Él en ti significa también
gozarse y aceptar el gran regalo que es la Santa Cena, vivir de la Santa Cena. Y eso va renovando poco a poco nuestro intelecto, va renovando nuestra voluntad, va renovando nuestra conciencia para que nuestra vida efectivamente pueda ser una vida para gloria de Dios y en beneficio de nuestro prójimo. Para que aprendamos a honrar a Dios con nuestro intelecto, a servir con nuestras vocaciones a nuestro prójimo y no a nosotros mismos, y de amar a Dios sobre todas las cosas. Que Dios nos ayude, que Él nos esconda y siga escondiendo en sus heridas y nos transfiere una y otra vez su vida a través de su sangre preciosa para que nosotros seamos embriagados y regenerados y renovadas constantemente. Amén. ¿Quieres responder a esa viva voz del Evangelio? Entonces busca una iglesia local donde el Evangelio se predique sin filtros ni adornos. Un lugar donde respondas con cantos y oraciones a ese Evangelio. Y si estás en Asunción, vení a celebrar con nosotros en la Congregación Evangélica Alemana de Asunción. Te espero.